firmes, con convicciones. Bueno, esto es lo que uno busca con el colegio, no solamente educarlos mediante el currículum académico, mediante las materias curriculares, sino darles un sentido, un propósito. Las chiquitas que veíamos recién, sin el colegio, sin la contención cristiana de Rivers School, ellas se hubiesen dedicado a cualquier otra cosa. En el peor de los casos, las hubiesen utilizado en la trata de mujeres, las hubiesen utilizado como simplemente objeto, hubiesen sido cosificadas. En el caso de los chicos, no sé, hubiesen terminado a veces en sitios donde delinquen o en lugares marginales, y el colegio les dio contención porque ahí les damos hogar, alimento, Biblia, devocionales, además, insisto, de las materias. Entonces hoy queríamos mostrarte, queríamos que veamos cómo la contención de un hogar, que el hogar puede ser no necesariamente el funcional, como el de muchos pueden tener en casa, sino que un hogar como este espiritual les da un sentido, les da un propósito. Como dice la palabra, apunta la flecha, las saca de donde estaban guardadas y las apunta hacia una dirección. Así que, no sé, quizá algún día nos enteremos que el presidente salió de ahí, que el presidente de África salió de ahí. Lo que sea, Dios bendice a los que están allí, pero también bendice a los que ayudan a ser bendecidos. Gracias otra vez. Gracias por esto maravilloso. Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Sí o no? Muy bien. En El amor en los tiempos del cólera, es un libro que fue publicado en 1985, bestseller. Creo que es uno de los libros más emblemáticos de Gabriel García Márquez. La novela está ambientada en una ciudad costera del Caribe colombiano a finales del siglo XIX, principios del XX, y explora la persistencia del amor frente al paso del tiempo, al paso de la muerte, con diferentes historias paralelas. Y uno de los fragmentos cuenta acerca de una pareja, de un matrimonio que se desintegra a causa de un jabón. La esposa mantenía siempre la casa en orden, muy pulcra, ordenada, y eso incluía la provisión de toallas, papel higiénico, jabón en el baño. Y un día se le olvidó reemplazar el jabón, descuidó que su esposo notó y se lo hizo saber. Le dijo: me he estado bañando durante casi una semana sin jabón. En lugar de decirle: necesito que repongas el jabón o te olvidaste, le dijo: me estuve bañando una semana sin jabón. Y ella, desde luego, lo negó rotundamente, aunque era cierto que se le había olvidado, pero lo que estaba en juego era su ego, su orgullo. Le dijo: no, seguramente se habrá perdido, se te habrá caído, no te diste cuenta. Nunca quiso retractarse. Y durante los 7 meses siguientes durmieron en cuartos separados, comieron en silencio. Gabriel García Márquez dice: aún después, siendo ya unos plácidos ancianos, tenían mucho cuidado de no mencionar el tema del jabón, porque las heridas sanadas apenas podían comenzar a sangrar de nuevo, como si se las hubiesen infringido el día anterior. Entonces digo, ¿cómo es posible que un jabón eche a perder un matrimonio? Bueno, en este caso, en la novela, porque ninguno de los cónyuges estuvo dispuesto a decir: basta, esto no puede seguir así, perdóname, no importa quién, si la dama o el caballero. Entonces el perdón, nos guste o no nos guste, a riesgo de nuestro orgullo, siempre nos ofrece una vía de salida, siempre. Y si uno no toma esa vía, si no tomamos esa vía, permaneceremos atados a las personas a las que no podemos perdonar y encadenados a ellas. Uno queda encadenado a la persona, que es peor todavía, ¿no? El no perdonar nos aprisiona al pasado. Una vez oí que un rabino inmigrante hacía una declaración asombrosa que de hecho
No había redes sociales, pero sí fui muy popular en varios periódicos de papel. Y decía, antes de salir de Alemania rumbo a los Estados Unidos, a mi asilo, yo tuve que perdonar a Adolfo Hitler. Y le preguntaron, ¿por qué perdonarlo? Y dice, bueno, pues yo no quería que Hitler viajara dentro de mí, que Hitler fuera conmigo a mi nueva patria. Yo no quería llegar a la nueva patria para tener que hablar de él, no lo quería en las pláticas en la cama, no lo quería en la mesa de la cocina, no lo quería sentado a nuestra sala. Nos está diciendo que está condonando lo que hizo este hombre. Lo que está diciendo es, yo no quiero que eso viaje conmigo. Entonces nosotros no perdonamos para cumplir una ley de moralidad. Bueno, hay que perdonar porque eso es de buena gente. No, lo hacemos por la salud, por la salubridad, por nuestro propio bien, para soltarlos y dejarlos ir. Entonces, la principal persona siempre sanada por el perdón es el que perdona. Esa es la principal persona que se sana, el que perdona, la que perdona. Cuando perdonamos de verdad, ¿no es cierto? Ponemos en libertad a un prisionero, decimos basta, no quiero tenerlo más aprisionado, descubrimos que el prisionero que hemos liberado somos nosotros mismos, nos damos cuenta que no era esa persona, somos nosotros los que fuimos libres. Hay un autor que llama al perdón el proceso de cirugía espiritual. A mí me gustó esa frase, porque cuando perdonamos a alguien estamos disociando el daño de la persona que lo cometió. Disocia, lo diré otra vez, el daño de la persona que infringió el delito, el crimen moral o lo que nos haya hecho. Desconectamos a la persona de su mala acción, que eso es lo más difícil, porque uno asocia todo. Siempre identificamos inseparablemente a la persona con el daño o el dolor que nos causó. No tiene que ser algo muy sórdido. Yo te pregunto, ¿recuerdas alguna maestra, algún profesor que te haya hecho la vida imposible? ¿Algún compañero del colegio que te haya hecho bullying cuando el bullying no se le llamaba así, simplemente era aguantátelo y hacete hombre? ¿Se acuerdan de alguno que te haya hecho la vida imposible? Y dice, sí, y hasta el nombre nos acordamos. Muy difícil que disociemos y decimos, bueno, era un niño, bueno, era una maestra amargada. No, nosotros decimos, sí, esa vieja debe estar haciendo la vida imposible al diablo allá abajo, ¿no? Bueno, podemos disociar. Ahora, al perdonar a la persona, nosotros le cambiamos la identidad. Le quitamos esa identidad de lo que nos hizo. A ver, la venganza obviamente es lo natural, es lo más humano, no está mal intrínsecamente, no está mal en sí mismo decir yo me dan ganas de que pague por eso. O sea, no es que estamos endemoniados necesariamente por decir, pero tiene que pagar, no puede quedar impune, ¿no? La venganza es lo natural del ser humano. El perdón, la gracia es la antítesis, es lo antinatural, está justamente en las antípodas de la venganza. Y eso no nos viene de manera natural. Cuando nos dañan, no nos vienen de manera natural. Nos cruzan el auto, aunque nos crucen el automóvil en la ruta. Viene el chinito, se nos cruza y uno no le dan ganas de decirle, ay, sí, pobre, te doy gracia. No, que se vaya a China otra vez. Entonces, ¿qué hace el perdón? Rompe el ciclo de acusaciones y afloja el nudo estrangulador de la culpa, lo afloja, nos deja respirar. En una de las últimas declaraciones, Jesús, antes de ir a la cruz, dijo, perdónalos. Antes de morir, perdónalos. En la cruz dijo, antes de morir, perdónalos, no saben lo que hacen. Y eso incluye a todos, a los soldados romanos, a los líderes religiosos, a sus discípulos que habían huido agazapándose en la oscuridad, a ti, a mí, a nosotros, a los que están viendo, nos perdonó a todos. Dicho esto, siempre que yo hablo del perdón,
Porque es un tema que uno no puede decir, esto yo ya lo hablé. Este ya fue un mensaje que alguna vez toqué estos temas, porque continuamente nos siguen agraviando, continuamente vive lo suficiente y alguien te va a agraviar. Entonces yo tengo que, cuando hablo del perdón, recordar algunas cosas que son muy pertinentes, ciertas aclaraciones que vienen con la línea del relato. Una vez te conté que cuando hablamos de ofensas y resentimiento, podemos catalogarlos al menos en 3 categorías. Esto para que estemos en la misma página. La primera categoría son las ofensas menores. Yo digo siempre, para que nos ofendan, primero tenemos que darles permiso. Yo te tengo que dar permiso para que me ofendas. Si yo no te doy permiso, no me ofende nada de lo que me digas. Si yo voy a las redes sociales y les doy permiso a gente que no me conoce, a gente que se pasa la vida siendo hater o odiando, y le doy permiso para que me ofenda, lo elevo a un nivel que no se merece, porque no me conoce, porque nunca nos tomamos un café, porque nunca nos vimos personalmente. Entonces yo no le doy permiso para que me ofenda. Tampoco le doy permiso a los que me aplauden para que me halaguen y me suban el ego. No les doy permiso. Lo leo y siempre siento que están hablando de alguien más. Están hablando de un personaje que ellos creen conocer. Ellos hablan de Dante Gebel, pero no están hablando de mí. Están hablando de mi avatar, de lo que yo permito ver de mí. ¿Durante qué? 1 hora por semana. Después no está criticándome ahí gente que vive conmigo, que cena conmigo, que desayuna o que ha estado conmigo en alguna parte y dice, voy a hablar de él, que es esto y esto y ahí tendría otro peso. Es gente que simplemente mira 1 hora fragmentada de lo que yo quiero que escuche o vea y critica. No puede tener el permiso de ofenderme. Yo no me puedo doler porque hablan de un personaje, no están hablando de mí. Por eso a mí me sorprende mucho cuando dicen, Dante, ¿cómo cambiaste? Extraño al Dante de antes. Pero es como decirle a Stallone, extraño al Rambo primero, qué sé yo. A mí me da mucha gracia cuando alguien me hace esos reclamos porque yo les tengo que permitir que me ofendan. Si yo no les permito que me ofendan, y cuando le doy atención, todo el mundo mira a esa persona y dice, uy, debe ser importante porque le dimos atención, ¿no? Si no le damos permiso, pueden decirnos lo que quieran, tenemos piel de foca, piel de lobo marino, piel de pingüino, todo nos rebala, ¿no? Pero convengamos que también hay personas que se ofenden por todo, que se levantan a la mañana y empiezan a dar permiso para que lo ofendan. Sí, reparto permisos, si me pueden ofender, y anda por la vida. Yo conozco a gente que se ofende de muerte si alguien lo deja de seguir en Instagram. Me dejó de seguir. En mi tiempo que te dejaran de seguir los que te iban a robar era una bendición. Decía, me parece que me siguen, ay, me parece que me siguen, ay, no me siguen más, doblaron la esquina. Ahora quieren que lo sigan. Entonces, conozco gente y no entiendo. Si yo lo sigo, ¿por qué no me sigue? Si yo le puse un like, no me pone like. Yo comento su foto, no comenta las mías. De verdad. Instagram no es la vida real. Nadie tiene fotos reales ahí. Todas son rubias, todas son flacas. Es mentira. No, de verdad, opinamos sobre una mentira. Esas vacaciones no son reales. Y esa foto con el marido súper, ultra feliz, que pasaron noches de lujuria, mentira. Lo amenazó al marido. ¡Sácate la foto! Y el marido... Y ay, ¿ves, Ramón? Nosotros no tenemos vacaciones así, te está mintiendo. Y gente que se ofende porque les clavan un visto, pero si yo le contesté y están las 2 palomitas ahí, y yo no entiendo, no puedo ver su última vez. ¿De verdad? ¿No puedes ver su última vez? Imagino a Pablo escribiendo desde la cárcel. Amados, no os preocupéis cuando seas atribulados, aserrados, cuando escribas un texto y no puedas ver la última vez que testeó.
También me consta de personas que hacen un escándalo si les quitan un lugar en la fila. Bueno, acá en esta iglesia no, pero... O no les dan el café como lo pidió. Pedí café con leche sin leche. Bueno, la mayoría son ofensas menores, son niñerías. Es gente que está dolida y que sale a la vida a desquitarse con el que no se puede defender, con el que sabe que no le va a decir nada, con el que sabe que se va a callar. Por eso hay mucho abuso dentro de las iglesias, porque dicen no puede decirme nada, porque cuando uno le responde, dice, hey, ¿dónde está el amor de Dios? Entonces, hay ofensas que deberían volar por fuera de nuestro radar, pero por alguna razón hay cierta gente que esas ofensas las desquician, les quitan la paz, no pueden dormir, se levantan a la mañana para ver si de verdad lo dejó de seguir en la red y empiezan a hacer de un vaso de agua unas cataratas del Niágara. Ahora, uno tiene con la madurez que elegir qué batallas va a pelear. Uno no puede pelear todas las batallas, porque termina agotado y lo que es peor, un día uno no tiene fuerza para las batallas que sí requieren toda nuestra energía. Cuando un día, en el peor de los casos, no es que lo estoy deseando, tengamos un niño internado en el hospital, o estemos nosotros mismos en cuidados intensivos, nos vamos a dar cuenta que lo que menos nos va a preocupar era si nos dejó de seguir, si nos clavó el visto, si sacó una foto de vacaciones. Entonces, uno tiene que elegir qué batalla yo voy a librar en la vida. La primera carta a los Corintios de Pablo, Corintios 13:5, dice que el que quiere ser seguidor de Cristo sea gente que no se enoje fácilmente. O sea, que seamos duros de ofender. Que no nos ofenda cualquier cosa. Que seamos duros de ofender. Si es una niñería, es una niñería. Si alguien te dice algo grosero, pero no conocemos el que dice la grosería, no tiene peso. Cuando nos dan un premio, el premio pesa por quién lo entrega. No es lo mismo que te entregue un Oscar, la Academia del Cine y de las Artes, a que te entregue un Pancho Villa, el Tijuana History. O sea, uno dice, pero ¿quién te dio el premio? Y me lo dio el vecino de la vuelta. No tiene el peso a que te den un Grammy, un Emmy, un Pulitzer, un Nobel. Porque la academia, la institución que te lo da, está validando, asignándote valor. Lo mismo para las críticas. ¿Quién nos está criticando? ¿Quién? ¿Alguien en las redes que no nos conoce? A mí me dicen todo el tiempo, apóstate, apóstata, perro mudo. Siempre digo, lo de perro entiendo, lo de mudo no, si no paro de hablar. ¿Quién me critica? No sé. Entonces no tiene importancia. Entonces hay ofensas que hay que pasarlas al rango estupideces menores y seguir adelante. Estupideces menores, porque hay estupideces mayores y menores. Estas son menores. Esa categoría de ofensas pequeñas siempre saca a la superficie el estado de nuestro corazón, porque cuando nos irritamos con facilidad o sobredimensionamos la ofensa, ahí es cuando nosotros tenemos que reflexionar, ¿por qué cualquier bobería me provoca una respuesta tan desproporcionada? ¿Por qué si estoy en la fila del mercado y se me mete alguien delante? Está bien, es injusto, molesta, yo no digo que vamos a ser ángeles andantes, nos molesta, pero si de repente eso saca la peor versión nuestra, la parte más oscura, si nos ofendemos fácilmente, es un posible indicador que quizás estamos agotados espiritual y emocionalmente. Yo de tanto en tanto toco fondo, yo le llamo estar abrumado, y entonces me voy a un lugar, en primera instancia a orar, y a veces ni siquiera el Señor me deja orar, me dice, no quiero que descanses. Yo siento que me dice, quiero que descanse, y sí duermo. Pero duermo plácidamente, sin televisión, sin celular, descanso, me desconecto, porque sé que si me empiezo a agotar emocionalmente, si mi tanque empieza a vaciarse, yo necesito recargarlo con algo. O lo recargo con el Señor,
con el Espíritu Santo o lo recargo con lo abrumado, que lo único que va a hacer que un día estalle por una bobería. Las cárceles están llenas de gente, no necesariamente de matones, narcos y criminales, a veces de gente que perdió los estribos en 30 segundos en la calle, en 10 segundos en la casa. Y dice, no sé, me cegué. Pero fue el efecto residual de estar agotado. Entonces, cuando las ofensas menores nos sacan de quicio, no es que somos demasiado quisquillosos, bueno, es que soy demasiado sensible, no. Cuando uno mantiene lleno el tanque emocional, lleno del Señor, las irritaciones menores de la vida pierden su poder. A mí me han gritado en los aeropuertos, gente que no me quiere, y pierde. Y si yo vengo con un efecto residual, ese justamente viene a ser el catalizador para que yo saque toda mi bronca. Entonces, la gente con ofensas menores, cuando uno está lleno del Señor, no nos roba energía emocional, no nos roba tiempo, y nuestro mundo emocional y relacional viaja más ligero, viaja más liviano, a veces preferible pasar por tonto. Yo escuché una frase por ahí que decía, si uno se queda callado, la gente va a decir, o es muy listo, o es un imbécil. Cuando uno habla, no quedan dudas. Bueno, la segunda categoría de ofensas son las heridas justificadas. Esos agravios ya son más complejos, porque a veces vienen de alguien que sí conocemos y requieren un diagnóstico, como no, una terapia, desde luego. Y a todos nos pasa tarde o temprano las heridas justificadas, porque todos lidiamos con personas difíciles en nuestra vida. Y si tú dices, no, yo la verdad que no conozco a nadie difícil, porque tú eres el difícil. De hecho, las personas difíciles están distribuidas estratégicamente de modo que nos encontremos de 2 a 3 por semana. Pero las demás personas no crean nuestro carácter. La gente que nos rodea no construye nuestro carácter, sino que revelan nuestro carácter. La gente difícil muestran de qué estamos hechos. Un empleado difícil muestra de qué está hecho el jefe. Un jefe difícil demuestra de qué está hecho el empleado. Un pastor difícil revela de qué está hecho la oveja, y la oveja revela de qué está hecho el pastor. O sea, necesitamos desarrollar el arte de perdonar. El desafío va a ser, claro, si uno quiere desarrollar el arte de perdonar, el desafío va a ser lidiar con personas difíciles de soportar. Así como el levantamiento de pesas fortalece los músculos, los ejercicios y los ejercicios cardíacos fortalecen el corazón. Bueno, las personas difíciles fortalecen nuestra capacidad para amar. Uno no va a aprender a amar con personas fáciles. Hay gente que es fácil de amar, de ahí viene la palabra amable. Esta persona es muy amable, es muy fácil de amar. Pero hay personas que decís, Señor, ¿de verdad moriste por él? Ahora, si Dios tuviera que deshacerse de todas las personas difíciles del mundo, ahora, si nosotros un día dijéramos, Señor, lo que único que te pido es que elimines todos aquellos que tengan rarezas, imperfecciones, fealdades en el carácter, desapareceríamos todos. Porque nosotros no nos vemos, tenemos muchos puntos ciegos, ¿no? Bueno, esas son las heridas justificadas. La categoría 3 son las ofensas que nos destrozan la vida. O sea, es una categoría superior. Y no todos experimentamos este tercer tipo de agravios. Infidelidad, abuso sexual, violación, incesto. Conducía borracho y mató a nuestra única hija. Las congregaciones están llenas de gente víctimas de esos agravios de tercera categoría. Ella me engañó y violó nuestro pacto. Él me engañó. Es un egoísta, se quitó la vida y nos dejó solos, me dejó sola con los chiquitos.
Abusó de mí cuando era apenas una niña y yo ni sabía lo que estaba ocurriendo. Me llegaron las respuestas antes que las preguntas. Me embarazó y se mandó a mudar. Ahora, créeme, yo no voy a estar acá para ofrecerte soluciones triviales a ese tipo, a tamaños dolores. Sería un timorato que yo quisiera darte soluciones a esas frases o algunas frases similares. Ahora, un corazón normal que busca, insisto, lógica venganza cuando se trata de esos agravios. De hecho, hasta hay un tiempo para la justicia si es que el agravio tiene implicaciones legales, y eso está bien. Eso está bien. Si el agravio tiene implicaciones legales, tendrá que pagar su deuda con la sociedad. Pero perdonar cosas así, créeme, no es tarea sencilla, yo lo sé. No es oremos, reprendamos y ya está. Perdonar significa reconocer el daño, y lo difícil es soltar a la persona, liberarla, dejarla ir para que no viaje con nosotros. Pero no por su bien, no por el bien de quien nos dañó. Pues no se lo merece que lo perdone, no por el nuestro. Porque el resentimiento es el enojo multiplicado con el tiempo. El resentimiento hace que el enojo crezca y crezca y crezca. El resentimiento no achica el enojo, lo resiente, por eso es el resentimiento. Nos mantiene encadenados al pasado y cada vez peor, y contamina nuestro entorno, intoxica el aire. La palabra resentimiento significa sentir otra vez. El resentimiento se aferra al pasado y lo vuelve a vivir una y otra vez y arranca la piel nueva para que la herida nunca se sane. No se puede contar un chiste más de una vez. Hasta 2 veces, la segunda vez causa una sonrisa. La tercera vez ya dice, ya lo sé el chiste. Entonces, ¿por qué nos contamos el drama tantas veces? Porque queremos que nos siga causando lo mismo que en sentido inverso nos causaría un chiste. El chiste queremos que nos cause risa, pero no nos causa risa porque sabemos el desenlace. En el caso del dolor, nos contamos la historia, nos relatamos, tenemos un propio relato para que nos siga doliendo. Entonces la amargura y el resentimiento, de hecho se describen en Hebreos. El escritor de los Hebreos en el capítulo 12, 15 dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ustedes me oyeron hablar por años que la gracia es para todos, la gracia de Dios es para todo el mundo. Sin embargo, el escritor dice, no sea que alguno no le alcance, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y además muchos sean contaminados. Entonces la amargura asfixia todo lo que toca. La amargura, daré un ejemplo absolutamente escatológico y sórdido. La amargura es como alguien que tiene colitis, diarrea, no la puede contener, tiene un problema de control de esfínter y donde se sienta se le escapa algo y donde se sienta va dejando manchas. Se toca y toca platos y trae un vaso. Se sienta a la mesa, se sigue tocando, sigue ensuciando. Así de pútrido es el resentimiento. Es un cáncer que desarrolla raíces profundas y la metástasis del resentimiento se extiende sin tregua, no para, nunca hay remisión. Y hasta que llega el momento en que tiene vida propia y es imposible no continuar alimentándola, nutriéndola, porque el resentimiento es parasitario. Se aloja, no hace nada para merecerse esa renta o esa ocupación y vive ahí. No es algo que tenemos. Nadie acá tiene resentimiento. De hecho, aquí nadie tiene resentimiento. No es algo que uno tiene, es algo que nos tiene. El resentimiento te tiene. Además, es un costo que no podemos pagar.
Es un costo que no está dentro del presupuesto emocional de ningún ser humano. Ningún ser humano, ningún bebé nace y se le dice, mamá, prepara a este bebé para que sea un resentido, que sea fuerte, porque va a tener mucho resentimiento. No está dentro del presupuesto emocional de nadie cargar con resentimiento. Bastante cargas tiene la vida como para andar resentido. Es como que los gigas de nuestra memoria se empiezan a ocupar y a un momento que empezamos a andar lentos, como una computadora o un celular que tiene un virus. Ahora, yo estoy consciente, insisto, que no podemos vivir mucho en este mundo sin ser agraviados, sin ser heridos, sin ser ofendidos, porque hay gente difícil. Somos gente difícil. Pero quiero que quede claro que el manto de la amargura oscurece nuestro mundo, nubla nuestra vista, destruye el propósito, arruina nuestra perspectiva y nos asfixia el gozo. Quizás la herida sea muy vieja, un padre que nos maltrató. ¿Cómo uno arregla lo que un padre hizo si a veces ni están vivos? Y si estuviesen vivos como me pasaba a mí, a los 70, 80 años, ¿qué uno le va a reclamar al viejo? Si dice, no, pero yo no me acuerdo que te trataba así. ¿Qué uno va a hablar con alguien que ya no, si nosotros a veces a la edad que tenemos no queremos cambiar, pretendemos que cambien mamá, papá, el abuelo? O una maestra que nos menospreció, una pareja que nos traicionó, la herida capaz que es más reciente, capaz que el amigo que nos debe dinero se compró un Tesla. ¿Este se compró un Tesla o debe dinero? O nuestros amigos hicieron una fiesta y no nos invitaron. O los hijos que tantos criamos parece que se olvidaron que existimos. Entonces una parte nuestra está quebrantada, ¿ok? La otra está amargada. Una parte nuestra quiere llorar, la otra quiere pelear. Es el fuego de la ira. Arde, consume. Entonces hay que tomar una decisión. Y estamos en un mes lindo para tomar una decisión porque de alguna forma está empezando el año. Son los primeros pininos del año, son los primeros días. Estamos en los inicios de un año como para cargar lo que no queremos cargar. Entonces uno tiene que decir, a ver, ¿apago el fuego o lo avivo? ¿Supero el asunto o lo dejo? ¿Lo suelto o lo alimento? Porque resentimiento es permitir que el dolor se convierta en odio. Resentimiento es atizar, alimentar, aventar el fuego. Eso es resentimiento. Resentimiento es la decisión deliberada de alimentar la ofensa. Y uno se levanta y dice, voy a alimentar la ofensa. ¿Cuándo uno la alimenta? Cuando menciona la historia otra vez. Cada vez que uno menciona la historia y la vuelve a contar, ¿cómo fue lo que te pasó con tu ex? Porque te engañó, ¿no? Ah, no sabía. Cuando uno vuelve a contar le da más fuerza. Traza el engrama en nuestra mente, lo que se pudo haber olvidado, lo que Dios pudo haber tapado, nosotros volvemos a hacer el surco, que lo hablamos muchas veces, un surco mental, pero además de eso, uno le da fuerza a nivel espiritual. Uno le da más fuerza, uno le da poder a las palabras. Y cuando tenemos rencor, no nos basta con no olvidar. Cuando el resentimiento se transforma en rencor, ya inventamos calumnias. Decimos, bueno, pero así le va, ¿eh? Está bien, me hizo eso, pero no me enteré de cómo le está yendo. Me enteré lo que a él le pasó. Está pagando el doble lo que me hizo. Asignamos apodos. No le decimos por el nombre, le decimos la bestia, la suegra, lo que sea. Cerramos círculos, levantamos muros, buscamos cómplices, porque en el resentimiento uno necesita cómplices. Hay iglesias que crecen unidos en amor y hay iglesias que crecen, son multitudinarias, unidas por odio. Yo puedo fomentar el amor a Dios o fomentar el odio al diablo. Y de ambas formas podría tener un gentío.
Hay gente que los convoca el amor de Dios y hay otras que las convoca el espanto. Hay gente que se va a la iglesia por miedo al diablo, por miedo a Satanás, por miedo a los demonios, a los brujos, por miedo a irse al infierno, y el odio es convocante. Hay presidentes que han llegado al gobierno en base al odio. No tengo ninguna propuesta para este gobierno ni para este país, pero odio lo mismo que tú. Y la gente vota y dice, lo voto porque odia lo mismo. ¿Y por qué vas a esta iglesia? Porque el pastor odia lo mismo que yo. No soporta a las mujeres con mini. Yo lo amo a ese pastor. Y a veces hay gente, la mayoría espero, que se suma por amor, pero uno necesita cómplices cuando hay odio, alguien que odie como nosotros. Entonces el resentimiento es la cocaína de las emociones. Y al igual que la cocaína exige dosis cada vez más grandes y aumentamos la dosis, avergonzamos, chismeamos, ridiculizamos, denigramos, adjetivamos, y drogados por el enojo, los papeles se invierten, ya no somos la víctima, somos los vengadores. Y eso nos hace sentir bien. Ser vengadores nos hace sentir bien. ¿Qué hacemos con mi padre que me abandonó siendo niño? Que mi marido me dejó por una modelo más joven. ¿Y qué de mi jefe que me despidió sabiendo que tengo un hijo enfermo y me dejó sin seguro médico? Entonces, cuando consideramos que nos hicieron algún mal, podemos fabricar un centenar de razones contra el perdón. Y en todas vamos a tener razón. Decimos, bueno, es que, no lo odio, pero necesita aprender una lección. Yo no voy a andar premiando un comportamiento irresponsable. Está bien, lo voy a perdonar, pero que sufra un poco. ¿Le va a venir bien o no le va a venir bien? Necesita aprender que las acciones tienen sus consecuencias. Y además, ¿cómo lo voy a perdonar? A ver, si ni siquiera está arrepentido. Otra. Si no se arrepintió, ¿cuándo me pidió perdón? Entonces podemos argumentar y argumentar y argumentar, siempre vamos a tener razón, para volver a atizar el fuego y tener más odio. Hasta que un día nos cae la moneda que se nos ha ordenado perdonar. No nos sugirieron, Dios no nos sugirió que perdonamos. Nunca les digo, les sugiero, consejo que no me están pidiendo. No, les ordeno perdonar, porque son hijos de un padre que perdona. Y el padre no va a tolerar un hijo con un carácter diferente al de él. Somos hijos de un padre que perdona. Solo el perdón puede detener el ciclo de culpa, de dolor, ese bucle, rompiendo la cadena de la falta de gracia. Solo el perdón. No hay una oración que el pastor haga, no hay un reprender un demonio, es el perdón, liso y llano. En el Nuevo Testamento, la palabra griega más usada para hablar del perdón significa literalmente salir corriendo, liberarse. Claro, siempre es más fácil admitir que el perdón es injusto, y lo es. ¿Qué perdón es justo? ¿O acaso fuimos perdonados en justicia nosotros? ¿Quién merece un perdón justo? Porque si hay justicia, ¿para qué necesitan perdón? El perdón es injusto, es muy injusto, claro que lo es. Es mucho dolor para que uno diga perdono, duele. La palabra resentimiento expresa lo que sucede si el ciclo se sigue repitiendo sin interrupción, porque decimos es injusto el perdón, no lo voy a dar. Ahora, ¿cuándo comenzó este esquema? Ahora no, con la primera pareja en el huerto. Yo pienso en las discusiones que habrán tenido Adán y Eva en 900 años de vida. Vos llevabas 20 años de casado y discutiste y estos llevan 900 años juntos. Eva le diría, bien que te gustó el fruto, vos me lo diste. Ahora, yo voy a decirlo de manera clara. Siempre lo digo, nada puede hacer que Dios no nos perdone si tan solo creemos y nos arrepentimos. Yo no me estoy desdiciendo. Todo aquel que cree e invoca en el nombre del Señor será salvo. Se arrepintiere de sus pecados, seremos salvos.
Eso es cierto, es escritural. Pero también hay que comprender que sí hay algo que podría dejarnos fuera de la gracia y el perdón de Dios. Sí hay algo por lo cual literalmente podríamos perder la salvación. Hay una sola cosa que podría hacer que no fuésemos perdonados. ¿Cómo se pierde la salvación? No siendo perdonado por Dios, porque no hay nadie que pueda perdonar. ¿Cómo uno pierde la salvación cuando no es perdonado por Dios? ¿Por qué Dios no nos perdonaría? Bueno, justo en el centro del Padre Nuestro, la oración más emblemática del Señor, con el que Jesús nos enseñó a orar, se esconde la cláusula. Yo una vez hablé de esto, una cláusula que no podemos ignorar. Son como las letras pequeñas del contrato que uno dice, pero eran pequeñas, pero no se pueden ignorar, usted las firmó. Préstame atención, porque si no las cumplimos, todo el contrato pierde validez. San Mateo 6:12 dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. De todos los demás temas no hay una cláusula. No hay una cláusula con el pan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, como santificamos nosotros. No. El único que tiene cláusula es el perdón. Perdona nuestras deudas como yo perdono. De la misma manera. No hay palabra en ningún idioma que encierre un mayor temor que la pequeña palabra como, que aparece en esta cláusula. ¿Qué hace tan importante ese como? El hecho de que Jesús amarró el perdón que recibimos del Padre al perdón que concedemos a los demás, y eso se mide por día. Pero a mí nadie me quita la salvación, pero ¿te puede quitar Dios el perdón? Claro, y por consecuencia la salvación. Porque nadie irá al cielo sin haber perdonado. Porque fue mucho lo que se nos perdonó. Y por si quedan algunas dudas, el Señor es más explícito. Dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre, nuestro Padre, os perdonará vuestras ofensas o pecados. ¿Qué nos hace pensar? Que nos vamos a levantar a la mañana a decirle, Señor, perdóname lo que hice ayer y perdóname que me enojé, y que después tengamos prisionero a alguien al cual no querramos perdonar. Una cosa es estar atrapados en un ciclo de falta de gracia con un cónyuge, con un socio, y otra muy distinta, y yo no quiero estar ahí, es estar atrapado en un ciclo de falta de gracia con Dios. De hecho, es tan urgente la necesidad de perdón que va delante hasta de los sacramentos religiosos. Mateo 5:23 agrega, por tanto, si traes la ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces presenta la ofrenda. Si no, no me ofrende, ahórrate la ofrenda. Y para seguir disipando dudas acerca de la seriedad de esta cláusula, Jesús cuenta una historia en Mateo 18:27, que es una forma de decir, te lo hago con manzanitas. Entendiendo el perdón para tontos. Te voy a contar la historia. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer las cuentas con sus siervos. Entonces comienza a hacer cuentas y a cada uno le presentó lo que le debía, y uno resulta que le debía 10.000 talentos al rey. No sé cuánto dinero, pero era mucho. Y como no pudo pagar, su señor dijo, vamos a venderlo como esclavo, y también a su mujer y a sus hijos, y que todo lo que tenga también se venda para que pague la deuda. Entonces el siervo postrado le dice, rey, por favor, ten paciencia, yo te voy a pagar todo. Y el señor de aquel siervo, el rey, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Dijo, ¿para qué le voy a decir que me lo pague si no me la va a poder pagar? Este siervo tenía un problema serio en la historia de Jesús. Había acumulado una deuda, creo, de millones de dólares. Entonces su deuda ya era muy grande para sus posibilidades de pago.
Y lo mismo ocurrió con nosotros. Nuestra deuda fue más grande que nuestra gestión de pago. Nuestro maestro nos perdonó una deuda incalculable. No hay nadie que diga, yo pequé menos que el otro. Bueno, según Jesús, el tipo de la historia rogó, Señor, ten paciencia conmigo, suplicó, yo te voy a pagar todo, ¿sí? El que le perdone la deuda jamás se le cruzó por la mente al tipo. No dijo, perdóname la deuda, dijo, dame un tiempo para pagarte todo. Pero cuando ni siquiera suplicó gracia, no pidió que le condonara la deuda, recibió esa condonación. Y salió del salón del trono como un hombre libre de deuda. Le dijo a la mujer, no lo puedo creer, gorda. ¿Qué pasó? No me digas que... porque nos van a vender. No. ¿Pediste tiempo? No. Sí, pedí tiempo, sí. Pero no me dio tiempo. ¿Qué dijo? Que no hay deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus propios empleados que le debía $100. Y lo empezó a ahogar, le dijo, pagame lo que me debes. Y ese empleadito también se le arrodilla a sus pies como él acababa de arrodillarse ante el rey. Y le decía, por favor, ten paciencia, yo te lo voy a pagar. No, este tipo no quiso. Lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. ¿Qué está mal en esta historia? ¿Así se comporta un tipo al que le perdonaron millones de verdad? ¿Ahogar a una persona porque le debe unos pocos centavos cuando se te perdonó tanto? ¿De verdad? Me hace acordar a esa frase de que no hay peor enemigo para un hispano que otro hispano. Porque el hispano que está ahí, como oficial de migraciones, pasó las 1001 para estar ahí, lo logró, y ahora, en lugar de entender a personas que están pasando lo que él pasó, usa el poder, la placa o el sitio que tiene para estrangular y vengarse. No estoy haciendo una apología de la delincuencia, lo que digo es que esto pasa en todos los órdenes de la vida. Exige que pongan a su deudor en la cárcel hasta que le pague lo que le debe. ¡Qué bandido! ¡Pero qué canalla, qué rastrero! Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio del infierno, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Paquita del Barrio, capítulo 3, versículo 16. Cuando el rey se entera lo que hizo esta rata de 2 patas, dio la orden que lo entreguen a los carceleros para que lo torturen. Dice, pero no puede ser, es una rata. Y aquí Jesús recalca la cláusula otra vez. Así también mi Padre hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno sus ofensas. Más clarito. ¿Cómo es que va a ser el Padre con nosotros? Como hizo el rey con esta rata. ¡Tortúrenlo! Yo hubiese deseado que estas palabras no estuvieran en la Biblia, pero salieron de los labios del propio Cristo. Entonces, Dios nos concedió una responsabilidad terrible. Ojalá no nos hubiese perdonado tanto. Ojalá hubiese dicho, estas cosas te perdono y estas no. Entonces uno puede andar por la vida ahí diciendo que perdona y que no. Pero casualmente nos perdonó todo. Y nos dice que con la misma vara que medimos, seremos medidos. Dios usará la misma vara de medir. No va a medirnos con otra, No va a medirnos con la vara de la doctrina, la vara que nos enseña. Va a medirnos con la vara que nosotros fuimos por la vida midiendo. Nos va a decir, ¿con qué medías a la gente? Ay, sí, lo tengo acá, dámela. Entonces, el perdón divino de alguna forma depende de nosotros. ¿Pero qué? ¿Perdonar a los enemigos? ¿A quien nos engañó? ¿Perdonar a los que promueven el aborto? ¿A los pedófilos? ¿Al predicador hereje?
al apóstol de la prosperidad, al que te maldijo los hijos por haber salido de su cobertura apostólica, al pastor que te discriminó cuando quedaste embarazada de soltera, pero después tapó el embarazo de la novia del hijo. Entonces, al igual que la gracia, el perdón tiene la escandalosa cualidad de ser inmerecido e injusto, no ganado, arbitrario, parcial, claro. No hay perdón justo. Recibió su justo perdón. No, recibió su justicia, su justa condena. No hay un justo perdón. Ahora, ¿por qué Dios nos exigiría un acto tan antinatural que desafía a priori nuestros instintos primarios? Porque así es Él. ¿Qué le exigimos a nuestros hijos? En esta casa no se ponen los codos en la mesa. En esta casa no se ponen los pies arriba de la mesa. ¡Ey! En esta casa no se insulta, ¿eh? Ahora, si en la casa todo es un río contaminado y todos tienen bocas de corsario, el bebé va a insultar como su primera lengua. Pero si en la casa no se insulta, ¿qué exige el padre? En todo caso, cuando es mayor, le dice al hijo: de la puerta para afuera haga lo que quiera, usted es mayor. Acá se respeta. Entonces, Dios nos exige perdonar porque Él perdona. En su casa se perdona. Y cuando Jesús expresó por primera vez el mandato, amad a vuestros enemigos, le añadió esta explicación: para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Qué? Si no perdono, ¿no soy hijo? No. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿O acá sale el sol sobre lo bueno y al malo le llueve? Que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ahora, yo quiero que también entendamos lo que no es el perdón, porque yo sé que muchos ahora les agarró urticaria diciendo, bueno, pero a ver, es muy duro esto. En primer lugar, perdonar no es lo mismo que disculpar. Disculpar es una palabra tan bastardeada, tan subestimada. Disculpamos a alguien cuando nos lleva por delante en el mercado. Disculpe. Para eso no hay que tener perdón, ni dominio propio, ni carácter. Disculpamos a un niño por llorar durante el mensaje. Al empleado de Amazon que se equivocó la dirección o nos trajo lo equivocado. A eso disculpamos. Hay una vieja frase que dice: comprenderlo todo es poder perdonarlo todo. Como diciendo, si yo logro comprender por qué lo hiciste, te voy a perdonar. Está totalmente equivocada la frase. El perdón es lo que precisamente se necesita cuando no hay una buena razón para explicar por qué alguien hizo lo que hizo. ¿Viste cuando nuestros chiquitos hacían algo y uno decía, ¿por qué lo hiciste? Y él dice, ¿qué es eso? Pensé que era una buena idea. ¿Y por qué le metiste un tallarín por la nariz a tu hermano? No sé. Entonces, disculpar es no tener la necesidad de perdonar. Cuando una acción es explicable, no necesita perdón. Porque yo te puedo explicar por qué hice lo que hice. Pero cuando yo no puedo explicar, cuando algo es inexplicable, es injusto, por eso necesito un perdón injusto. Porque es injusta también la ofensa. Segundo lugar, perdonar tampoco es olvidar. Porque para olvidar todo lo que hace falta es tener mala memoria. Los que tienen Alzheimer serían los más santos. Perdonar no es olvidar. Olvídate, ¿cómo te vas a olvidar? ¿Cómo te vas a olvidar si la vida te cambió tal como la conocías? ¿Cómo no se va a olvidar? A mí se me puede olvidar dónde estacioné el auto, dónde puse las llaves, cuándo es el día de la suegra. Se me puede olvidar. Pero eso no significa que yo tenga un alma noble. No, que tengo unas neuronas que están actuando de acuerdo a mi edad. ¿Qué venía a buscar? Eso no es santidad. Vejez. Entonces, a veces, si una ofensa es lo suficientemente grave, sí, está bien, se puede olvidar, pero por temor o trauma.
El trauma trata de ocultar bajo el tapete aquello que fue tan espantoso que decimos, no lo quiero pensar, no lo quiero pensar. No sé, yo ya no lo pienso más. Claro, o lo hace el cerebro consciente, o lo hacemos inconsciente, perdón, o nosotros de manera consciente, pero olvidar no es perdonar. Porque algunos dicen, yo ya me olvidé, gracias a Dios, yo ya me olvidé. En Italia se dice, ma che te olvidate. No le has dado mente, pero no fue perdonado. Y lo que no fue perdonado no se puede sanar. Las heridas tapadas no curan. Pues yo voy al hospital y el médico me dice, olvidemos la fractura, no pensemos en la fractura. No, pero me duele, no pensemos, la vamos a vendar y para adelante, vamos, en el nombre del Señor, no pensemos, me va a doler. No pensar más en el asunto no es perdonar. No quiero pensar, eso no ocurrió, no es perdonar, no se sana así. Tercer lugar, y esto va a tranquilizar a muchos. Perdonar no es precisamente reconciliarse. Porque hay quienes piensan que perdonar a alguien significa que nos volvemos necesariamente, no digo que no, a unir con esa persona, pase lo que pase. Y hay yugos que son desiguales. Y hay relaciones que fueron tóxicas. Y hay gente que las puso el enemigo en tu camino. Hay que perdonarlas, sí, pero no volverte a unir en yunta con esa persona. Una esposa debe perdonar al golpeador por ella. Ahora, regresar con la bestia que la golpeó. O que el jefe tenga que volver a contratar al empleado que le robó. Yo tuve que perdonar empleados que me robaron, que me timaron, que me traicionaron. Los tuve que dejar ir porque si no, medí a todos los nuevos empleados por aquel que me había robado. Mi vara de medir era mi trauma. Entonces lo tuve que dejar ir. No obstante, si ese me dice, ¿me das trabajo otra vez? No, yo te perdoné, pero ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo vamos a trabajar juntos. Tuviste tu oportunidad para trabajar. El perdón y la reconciliación son dos cosas distintas. La reconciliación exige que quien nos hirió esté arrepentido del mal que hizo y que querramos volver a intentarlo. ¿Existe? Sí, hay perdón y reconciliación. Bueno, ok, está arrepentido, yo quiero volver a intentarlo. El perdón tiene inherente, en este caso, la reconciliación. Pero no necesariamente van juntas. A veces hay una dicotomía, porque podemos perdonar, pero eso no nos obliga a tropezar dos veces con la misma piedra. De hecho, a veces el dolor viene porque Dios reveló esa persona, nos mostró lo que nos hizo. Entonces nos da asco ese pecado. Y es como que trazamos una perimetral, se dice en mi país, una orden de restricción espiritual y decimos, no, esa persona no entra más a mi círculo porque me va a herir. Entonces quiero que entendamos esto, porque uno dice que tengo que volver con mi ex, que me engañó con 7 mujeres, que tengo que volver con... No. Tienes que dejarlo ir. Y para terminar te voy a decir lo que el perdón sí es. La primera etapa del perdón es la decisión de no herir a la persona que nos hirió. Ya eso, lograr eso. No herir al que nos hirió. Desde que éramos chicos, nos pegaban y uno se quiere defender. Cuando uno logra vencer ese acto reflejo, renuncio al derecho de herirte. Me estás odiando en las redes, me estás diciendo cosas espantosas y yo renuncio a insultarte. Aunque nos hayan herido de forma deliberada, suspendemos la ley de la venganza. Porque nosotros no operamos por la ley de la venganza. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a perder la salvación.
Por primera vez diré esto, miedo a perder la salvación, porque yo no quiero que el Señor diga, bien hecho, siervo fiel, todo lo que hiciste, predicaste, pero acá no vas a poder entrar. ¿Por qué? Y porque medías a la gente de una manera diferente a la que yo te medí. Y con la misma vara que mediste, que vas a ser medido para entrar acá. Insisto, cuando perdonamos, liberamos de la prisión que construimos en nuestra mente a esa persona. La segunda etapa del perdón, después que renunciamos a herir, es una nueva forma de sentir. Porque, a ver, una de las cosas que sucede cuando nos hieren es que al mirar a quien nos ha herido, no vemos a la persona, vemos la ofensa. La ofensa supera a la persona, pone a la persona en segundo plano y primero la ofensa. Al perdonar descubrimos de nuevo la humanidad de quien nos ha ofendido. Esta persona deja de ser solo una deuda de dolor que no pudimos cobrar. O sea, le ponemos un rostro. La ofensa a veces es tan grande que le desdibuja el rostro. Fue tanto el dolor que uno no se olvida cómo nos hicieron sentir, ¿sí? Entonces, cuando uno logra ver que es una persona quien nos hirió, que es alguien que quizá es solitario, herido, débil, torpe. A mí me han herido pastores, pero herido mal. Ustedes dirán, sí, nos contaste varias veces. No, son las cosas que nunca he contado. Porque las heridas duelen y no le quiero dar fuerza. He contado las cosas triviales, las casi cómicas, ¿no? Pero las heridas que me marcaron y por mucho tiempo me traumatizaron, yo no las cuento. No obstante, cuando esa persona me hiere, yo ya desdibujo la cara y me queda lo que me hizo sentir. Y es tan duro lo que te hacen sentir que se desdibuja la humanidad de la persona. Y después me di cuenta que si yo lograba perdonar de verdad, ese hombre de traje era un niño asustado que se ocultaba tras una corbata legalista. Hay un montón de niños asustados predicando, son chiquitos asustados. Y ni te cuento los frustrados que no lograron nada en la vida y se abrieron una iglesia para que le digan pastor. Ni te cuento la cantidad de gente traumada que anda por ahí sintiéndose que si exhorta y golpea gente está siguiendo la ley de Dios o la sana doctrina, como le dicen. Pero son niños asustados, llenos de traumas, inseguros. Le quitas el púlpito y algunos ni siquiera conservan un mínimo de dignidad. No lo digo con dolor, no lo digo con rencor, lo digo porque los he visto. He visto a algunos sin el traje y son eso. Un superhéroe sin traje, nada. Cuando uno los puede ver así, la lástima nunca debe ofrecerse, pero dan empatía. Uno dice, claro, pobrecito, con todo lo que pasó. Porque también lleva la imagen de Dios al igual que nosotros. Entonces uno siente de manera diferente. La tercera etapa del perdón es cuando le deseamos el bien a la persona. Ya, eso es otro nivel. Cuando le deseamos el bien, a eso hay que llegar. Porque ya no tenemos la esperanza. Está bien, no lo veo más, pero ojalá que se quede pelado. Ojalá que la esposa también lo abandone y le haga lo mismo, que sienta lo que se siente. Que la suegra lo visite seguido, que viva en la casa la suegra. Ahora yo no le deseo el mal, no le deseo el mal. Nada más que el IRS lo inspeccione, le diga al ICE dónde vive. No. La tercera etapa es cuando esperamos que le sucedan cosas buenas, que está bien, a mí me hirió, pero ojalá que todo entre él y Dios ande bien, que tenga una vida feliz. Ojalá que sea feliz. Ya podemos decir, Señor, me estoy asegurando mi perdón, ¿no? Porque esa es la vara con la que yo mido. Jesús vino lleno de gracia y de verdad.
Y en la iglesia hemos trabajado incansablemente en lo que se refiere a la verdad. Tenemos una fijación con la verdad y defendemos la verdad en los concilios pastorales, en los credos, los volúmenes de teología, las divisiones causadas por puntos periféricos de la doctrina. No hay defensor de la verdad más radical que un evangélico. Esta es la verdad, predica la verdad. Dante, ¿cuándo vas a predicar la verdad? Nos encanta la verdad. ¿Te imaginas lo que seríamos si pusiéramos la misma energía en la gracia? Porque el Señor dijo que estaba lleno de gracia y de verdad. En transmitir lo que Pablo llama la incomparable riqueza de la gracia de Dios, si pusiéramos el mismo énfasis que ponemos en la verdad. Entonces Dios tiene un intenso interés en nuestra forma de amar. Primera de Juan 4:12 añade que por medio del amor damos a conocer al Dios invisible. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero si no amamos los unos a los otros, Dios permanece. Si nos amamos, Dios permanece entre nosotros. Si no amamos, no. Si amamos, su amor se manifiesta plenamente. Entonces, para probar hasta qué punto podemos amar o sabemos amar, tenemos que preguntarnos, ¿la gente se alegra cuando está conmigo? Porque, a ver, dentro del templo parecemos todos espirituales, ¿eh? El gran desafío como cristianos consiste en ver la imagen de Dios en alguien que no está hecho a nuestra imagen. Creo que lo diré otra vez, el gran desafío de un cristiano consiste en ver la imagen de Dios en alguien que no está hecho a mi imagen. Porque Jesús nos ordena no solo que amemos a los extranjeros, a los pecadores, a los inmigrantes, sino a nuestros adversarios. ¡Adversarios! Y mientras más amemos, más indignas de amor nos parezcan las personas a las cuales amamos, más nos parecemos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos indignos de que Dios nos ame. Ninguno es digno. Acá no hay uno más limpio que el otro. Nadie mereció una cruz si alguien no la mereció, pero bueno, entra al club. Todos fuimos indignos, seremos indignos, a menos que no sea por la gracia. Un discípulo llamado Esteban fue la primera víctima mortal del terrorismo dirigido contra los seguidores de Jesús. Y mientras sus enemigos lo apedreaban, Esteban, entre piedra y piedra, dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Hay que perdonar entre piedra y piedra, ¿eh? Más tarde, Saulo, que participó en ese apedreamiento, tuvo un encuentro con Jesús y se arrepintió y se transformó en Pablo. Me pregunto, ¿se habría encontrado con Jesús si Esteban capaz que no hubiese orado por sus enemigos, si hubiese pedido fuego para todo eso? Nos habríamos perdido a Pablo. Entonces, el cese de las hostilidades con Dios depende de un cese de hostilidades entre nosotros. La grieta no la cierra Dios, porque Él tampoco la abrió. La grieta la cerramos nosotros. Y si seguimos siendo dispensadores de grietas, de culpa, de temor, no vamos a alcanzar al mundo con un mensaje de gracia. La iglesia sin gracia se parece a los carteles de Coca-Cola. Promocionamos la fe, pero no la saciamos. Nosotros hemos sido llamados a proclamar las buenas nuevas del perdón. Y cuando no estamos dispuestos a perdonar, las buenas nuevas ya no son ni tan buenas ni tan nuevas. Somos los vendedores de un producto cuyos vendedores no están convencidos ni creen en él. Es un pelado, un pelón que te vende un elixir para el cabello. Decimos, Cristo te ama, Cristo quiere perdonarte, pero odiamos visceralmente al que piensa diferente. Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo alguien puede decir, tú, predicador, te vas al infierno. ¿Quién quiere que Dios le perdone sus pecados? No lo entiendo. Cuando los cristianos le hablamos a un converso de Cristo y no está de acuerdo con nosotros, hasta nos deja de interesar. Lo vemos como un enemigo. Es el brujo, es el testigo de Jehová, este es el católico de la gran ramera. Y ya está, lo ponemos en una etiqueta y no lo tenemos que amar. Pero un enemigo siempre es alguien cuya historia no hemos escuchado.
Yo soy enemigo de mucha gente, me ven como un enemigo, porque no escucharon mi historia, porque no me conocen. Todos somos los otros. Uno dice los otros, los demás. Todos también somos los demás para alguien. En algún salón del reino de los testigos de Jehová, en este momento están hablando de los demás, de los que falsa doctrina, de los evangélicos, de nosotros. En una catedral, en una basílica católica, están hablando de los demás, que somos nosotros. No somos nosotros y los demás, también somos los demás de alguien. Yo dudo mucho que Dios lleve la cuenta de la cantidad de discusiones que ganamos, pero estoy convencido que Él lleva la cuenta de cuánto y a quienes amamos. Yo leía que 2 hombres atravesaban las junglas de Birmania y llegaron a una laguna muy sucia. Y cuando los 2 salieron, uno estaba lleno de sanguijuelas. Y comenzó a arrancarse desesperadamente los gusanos. Y el veterano le dijo, si tiras de golpe, una parte del insecto quedará bajo tu piel y la herida jamás sanará, se va a infectar. Dice, ¿cómo me lo saco? Tiene que tomar un baño de aceite, de bálsamo. Al sumergirte en el aceite hará que las sanguijuelas suelten sus garfios y quedes libre. El resentimiento es la sanguijuela que se mete en el corazón. No podemos tironear, porque tienen garfios en nuestra vida. No perdonar es como tomar un veneno matarratas y esperar que se muera la rata. No perdonamos y poco a poco perdemos la risa. No perdonamos y poco a poco ya no confiamos en más nadie. Entonces, ¿cómo uno perdona? Sumergiéndose en el aceite, en el bálsamo de la gracia de Dios. Sumergiéndose. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Cuando uno se mete en esa unción, los garfios sueltan. La unción y lo pútrido no conviven. Por eso dice, la unción pudre todo yugo. Lo pudre. No pelea con el yugo, lo pudre. Esta semana yo pensé que no habrá sido fácil para Jesús lavar los pies. Uno lo ve como un sacramento, ¿no? Primero que los discípulos pudieron haberse lavado entre ellos los pies. A ver, Natanael podía haber llenado la palangana de agua. Andrés le podía haber secado con una toalla los pies a Jesús. No lo hace ninguno. Y en lugar de servir se ponen a discutir quién es el más grande. Nos hace acordar a nosotros. Y mientras ellos discuten, una palangana está ahí en un rincón sin que nadie le preste atención, la toalla en el piso, la ropa del siervo, el mandil, el delantal cuelga en la pared. Nadie se mueve excepto Jesús. Y mientras que estos disputan, Jesús se levanta, se pone en pie, se ata, se pone la ropa de siervo, toma el cántaro, vierte el agua en la palangana y mientras los mira discutir. Se arrodilla con una esponja y empieza a lavarlos. No es justo. No es suficiente que por la mañana estas mismas manos van a ser agujereadas. Y ahora sí, y la noche anterior tiene que restregar la mugre. ¿Y los discípulos? ¿Merecen tener los discípulos los pies lavados? Yo sí hablaría con el Señor y le diría, mira, Jesús, espera, Jesús, por favor, espera. No quiero hacerlo, no, pero mira Juan. Es el mismo tipo que te dijo que destruyeran una ciudad. El mismo que te dijo que censuraras a los que no te seguían porque no eran parte de tu grupo. Y le tienes que lavar los pies. Y Jacobo, vamos, está bien, entiendo Juan. Ignora a Jacobo. Él quería un lugar de honor. Él y su hermano querían un trato especial. No se lo des. Esto le hace mal. Te vas a sentir mal porque le vas a subir el ego, les hace mal. Estos querían un trato especial y esto les va a corroborar que son especiales. Dale una toalla, que se laven sus propios pies, que aprendan una lección de humildad. Eso, deja una lección de humildad.
con taller práctico antes de irte. Ay, por favor, omite a Felipe. Omite a Felipe. ¿Te acuerdas que él fue el que te dijo que no había suficiente comida para alimentar a la multitud? Lo sometiste a una prueba, te falló. Le diste una oportunidad, la desperdició. Y Peter, ese bruto, no merece que le lave los pies. Tú sabes que él te va a negar mañana. Ninguno se lo merece. ¿Alguno de estos tipos salió en tu defensa cuando estuvieron a punto de apedrearte en Nazaret? ¿Alguno de estos tipos se presentó como voluntario para tomar tu lugar cuando los fariseos recogieron piedras para matarte? Vamos, tú sabes lo que estos tipos son. Y sabes lo que están a punto de hacer. Ya puedes oírlos roncando en el jardín. Tú sudando gotas de sangre y estos tipos roncando. Te dicen que van a permanecer despiertos, pero sabes que no lo harán. Tú vas a rogarle al Padre no ir a la cruz y ellos van a roncar como rinocerontes. Esta noche prometen, mañana se mandarán a mudar, Jesús. Hazte un favor, mira alrededor de la mesa. ¿Cuántos de estos tipos que ahora comen tu pan y beben tu vino van a permanecer contigo cuando estés ante Pilato, mínimo como testigos? ¿Cuántos de ellos van a sufrir los azotes de los soldados romanos? ¿Y quién de ellos estará suficientemente cerca de ti para llevar tu carga cuando caigas por el peso de la cruz? Le van a tener que pedir a un extranjero que le ayude, que te ayude con la cruz. Ninguno estará ahí, ninguno, ni siquiera por si tropiezas. No le lave los pies. No es justo. Que te los laven a ti, no es justo. Todos quisiéramos decirle eso a Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque no queremos ver a nuestro rey haciendo el papel de esclavo. ¿Y sabes por qué no lo queremos ver haciendo el papel de esclavo y lavando los pies? Es porque no queremos hacer lo mismo. Si lo hace el rey, lo tendremos que hacer nosotros. ¿Y a nosotros no nos abandonaron también? Ok, no nos dejaron solo en una cruz, pero solo con las cuentas, con la enfermedad, en la pareja, con el frío, con la responsabilidad, promesas olvidadas, contratos abandonados. ¿Qué dice la lógica? Dale una buena lección de venganza. Está bien, no pienses en él, pero no le lave los pies. Jesús dice, llena la palangana. La lógica dice, rómpele la nariz. Jesús dice, lávale los pies. La lógica dice, no se lo merece. Tienes razón, tú tampoco. Yo no puedo entender cómo Dios puede ser tan amable con nosotros, pero lo es. Se arrodilla ante nosotros, nos lava los pies. Por favor, entiende que el acto de lavar los pies lava los nuestros. Tú y yo estamos en esa historia, estamos sentados a la mesa, esos somos nosotros y nos lava nuestros pecados. No es un gesto, es una necesidad. Escucha lo que dice Jesús en Juan 13:8. Si no te los lavo, no podrás ser de los míos. Porque en mi familia lavamos pies. Así somos, costumbres. Mi padre lava pies, mi padre perdona, yo perdono. Y si tú no lavas, no eres de los nuestros. No podemos limpiarnos la propia inmundicia, no podemos quitarnos el propio pecado. Nuestros pies tienen que estar siempre en su